Pues nada, daros la bienvenida a todos a esta nueva sesión de mesa redonda dentro de lo que es el módulo 6 de Servicios de Transporte Inteligente del Máster en Tecnología, Innovación Digital e Ingeniería de la UNED y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Os agradezco a todos la presencia aquí, tanto a estudiantes como a otro público invitado del colegio y, evidentemente, a los profesores y los que vais a participar en el panel. En el panel lo va a coordinar Mario Aymerí, que es el coordinador del módulo, y los ponentes que tenemos hoy son Julio García, que estamos teniendo problemas de conexión con él, Andrés Monzón y Ulises Wenzel. Con eso, si quieres, te dejo la palabra a Mario y ya sigues tú. Adelante. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todos. Julio está intentando conectarse porque por lo visto tiene algún problema con el audio, pero mientras tanto, pues voy a empezar con la presentación de los tres ponentes. En primer lugar, tenemos a Andrés Monzón, que es catedrático de Transporte en la Escuela de Caminos de Madrid. Supongo que muchos de vosotros lo conocéis sobradamente. Andrés tiene una brillantísima carrera como experto ingeniero de transportes. Yo tuve la suerte de colaborar con él en los años 90, perdón, en la Escuela de Caminos, cuando el catedrático era el insigne Rafael Izquierdo. Y evidentemente, pues Andrés ha participado en la creación de Transit, que es un centro de excelencia a nivel internacional en el tema de transportes, donde pues se forman grandes investigadores en el tema. Por ejemplo, hace unos años él y su equipo desarrolló un modelo basado en un análisis multicriterio para la identificación de Smart Cities en la cuenca del Mediterráneo, colaborando con el Instituto del Banco Europeo de Inversiones en el que yo trabajaba, que ahora estoy oficialmente jubilado del banco, sigo colaborando con el instituto y por lo tanto sigo manteniendo algunas relaciones en el mundo de la investigación y en el mundo académico. Bueno, creo que no hace falta insistir en la capacidad de Andrés en todos estos temas. En segundo lugar, está Ulises Wenzel. Ulises, yo creo que cuando era clase con Andrés en la Escuela de Caminos de Madrid y en este momento pues está trabajando en Acciona desde hace ya bastantes años, llevando temas de nuevas tecnologías, es decir, de ITS. De hecho, pues por ejemplo, hace pocos días, un colega mío que está en el banco, pero que vive en Luxemburgo, pero que viene de vez en cuando a Madrid a ver a su madre, me dijo que había descubierto un sistema maravilloso de motos de alquiler que tienen de todo, vamos, que es muy fácil usarlo, que tiene cascos, que tiene GPS, que es muy fácil de utilizar y que te permite pues coger la moto donde más cerca esté de casa o de donde sea y dejarla donde más se convenga, ¿no? Y le dije, pues precisamente conozco al padre de este tema, que es Ulises, y por lo tanto me dijo, pues felicítale en mi nombre porque es una gran ayuda para la gente que venimos de fuera y no tenemos vehículo, ¿no? Bueno, Y aparte del transporte público, pues bueno, pues existen estas opciones que es los nuevos ITS en el mercado. Y por fin, no sé si Julio conseguimos hablar. Ahora sí, creo que ya lo oímos. Julio, ¿te oímos? Julio, ¿puedes decir algo? No me oís aún, ¿no? Sí, ahora te oímos. Yo te oigo por lo menos. Sí, Julio, A ver, yo te oigo. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí, ¿me oís algo? Vale, yo os oigo Sí. poco, me voy a poner los auriculares. Perfecto. Vale, Perfecto, pues, Julio. Julio, yo he hecho una pequeña presentación de Andrés y de Ulises y ahora me tocaba hacer la tuya. Julio es vicepresidente de ITS España, ha sido uno de los grandes factotums de la gestión del tráfico
en el Ayuntamiento de Barcelona durante yo creo que más de 40 años, no sé si me equivoco, pero por lo menos durante muchísimo tiempo ha sido uno de los grandes pilares del desarrollo de sistemas de regulación y control de tráfico. Ya digo, no solo en el Ayuntamiento de Barcelona, sino que sé que ha participado en muchísimos foros internacionales. De hecho, junto con él, tuve la primera ocasión de participar en los foros aquellos que organizaba el, el Instituto de Ingenieros Eléctricos de Londres. Y además Julio sé que ha participado en muchísimas reuniones de Polis, que es una de las redes internacionales de ciudades preocupadas por el desarrollo de nuevas Oye, tecnologías. Como veis, tenemos, no sé si dices algo, Julio. bueno, creo que os voy oyendo, os oigo muy flojos, pero creo que sí, que por fin puedo comunicar un poco. ¿Vosotros me oís bien Sí, te o oímos no? perfecto, Julio, te oímos Sí. perfecto. Vale. Bueno, en principio he oído un poco solo de la presentación. Bueno, y yo os voy oyendo, creo, más o menos bien. Por lo tanto, en el momento que queráis que participe, creo que ya estoy en condiciones de poderlo hacer. Perfecto, Espero gracias, que me Julio. digáis algo para entrar en el debate. Bueno, perfecto. Entonces vamos a entrar ya directamente en la mesa redonda. Ah, con el título de mesa redonda yo entiendo que tiene que ser algo, un debate abierto. Es decir, yo les he pedido a ellos que no hagan la típica presentación con 14 o 20 o 30 transparencias, que eso es una clase, sino que participen de forma totalmente, repito, abierta en el debate, que se interrumpan entre ellos o me interrumpan a mí en cuanto les parezca bien. Y además daremos también la oportunidad a la gente que está escuchándonos a través de esta red. A los, digamos, a los no ponentes les pediría que si quieren intervenir, pues utilicen la herramienta esta de levantar la mano o que manden un mensaje a través del chat, ¿no? Para esta sesión, que terminará está previsto que termine a las 2 de la tarde, pues yo he identificado 5 temas, 5 grandes temas que he enviado a los 3 participantes, a los 3 ponentes, pero si ellos creen que hay algún otro tema interesante a debatir, pues evidentemente estoy totalmente dispuesto a considerarlo, ¿no? El primer tema, ya entrando, digamos, en materia, es un tema que yo creo que es muy candente, que es el efecto de la pandemia. Hemos estado durante más de un año, casi, bueno, por supuesto un año y medio, quizá más, sufriendo la pandemia, esta del virus, y como consecuencia de ello, la Asociación Española del Transporte, a la que también pertenezco, pues hemos hecho un pequeño estudio consultando sobre todo con operadores y con autoridades de transporte público en toda España. Y uno de los resultados que hemos obtenido, por cierto, el documento, el resultado de todo este trabajo está en este momento, digamos, en el horno. Es decir, se va a publicar cualquier día de estos y por lo tanto no creo que desvele ningún gran secreto, ¿no? Pero bueno, como decía, uno de los grandes temas que ha salido en esta consulta es que lo que hace falta sobre todo es dar información veraz y lo más, digamos, en tiempo real posible a los usuarios, para que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, tanto para el uso del transporte público como en general, ¿no? Y entonces, pues una de las recomendaciones de este estudio es precisamente intentar desarrollar herramientas sencillas, tipo app, tipo más para los que estéis digamos, familiarizados con la filosofía y demás, pero mucho más sencillas, simplemente a nivel de información, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un nuevo ITS o una nueva aplicación de los distintos ITS para que la gente sepa
pues qué puede hacer, qué no puede hacer en cada momento. Y no solo, digamos, en fases o en épocas de pandemia, que esperemos que no ocurra ninguna otra en mucho tiempo, ¿no? Desde la famosa gripe española de los años 18, 19 del pasado siglo, por suerte no habíamos tenido ningún otro episodio de este tipo, por no hablar de la peste negra del siglo XIII, ¿no? Pero bueno, XIV. Pero bueno, hay otros eventos u otras situaciones que pueden requerir pues un efecto, digamos, parecido al de la pandemia, como puede ser pues catástrofes naturales o que pueden ser otro tipo de eventos como, yo qué sé, pues que apareciera, por ejemplo, unas Olimpiadas, ¿no? O cualquier otro evento de este tipo, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, pues, cómo veis vosotros tres el uso o la necesidad de proporcionar información a los usuarios en general, no solo de transporte público, sino, pues eso, en general, ¿no? Del transporte en las grandes ciudades y también, digamos, en redes interurbanas. Sin más, os paso la palabra. Vosotros, cuando queráis, pues, Julio, si quieres empezar tú, como has dicho que tenemos pues... Bueno, a ver, ¿me veis o no me veis? Ahora te oímos, pero no te Tiene vemos. las dos cámaras Ahora no apagadas. me veis, pero me oí. Bueno, es igual. En eso es que además me rebota ahora, me rebota. Sí, porque... Es que estás hablando en los Oye, dos micrófonos. dejo la palabra a otro y mientras tanto intento arreglar la comunicación. Vale, pues si queréis comento yo algo, ¿me oís bien? Bueno, efectivamente la información yo creo que es la nueva, por decirlo así, gasolina de la movilidad y varios estudios que hemos hecho indican que sobre todo en los colectivos más jóvenes, en los segmentos de población con más capacidad tecnológica, con más capacidad de utilización de modos, digamos, móviles, pues la información a veces es más importante incluso que el tiempo de viaje, cosa que rompe de alguna manera alguno de los paradigmas que hemos estudiado todos. Y por tanto es, por ejemplo, un proyecto de investigación que tuvimos a cabo el año pasado sobre la transferencia entre modos de transporte. Entre la población joven, como digo, era más deseable transferir menos, aunque el tiempo de viaje fuera mayor, es decir, hacer un viaje más largo, pero transfiriendo solo una vez en vez de dos, a lo mejor, para no perder la conexión de Internet que tenían en el modo de transporte. Yo creo que casi todos los sistemas de transporte público hoy en día tienen buena conexión a Internet y el estar conectado para muchas de estas personas es un valor. Es decir, que el tiempo de transporte que tradicionalmente era un tiempo perdido, no podía, pues, no sé, escuchar música o hacer cosas secundarias, pero ahora mismo no digo que sea un tiempo de trabajo, pero sí en algunos casos hasta un tiempo de trabajo, pero en cualquier caso es un tiempo que puede aprovecharse y bien. Y algunas actividades se realizan, como vimos en este estudio, se realizan precisamente en esos desplazamientos, algunas actividades como de comunicación con redes sociales, de amigos, etcétera. Por tanto, la comunicación no solamente es un elemento que permite gestionar bien el viaje, sino que permite además que el viaje no sea un tiempo, por decirlo así, entre comillas, perdido, o un coste, sino que incluso puede ser un valor añadido. Esto es por un lado. Por otro lado, en el punto siguiente se habla de los sistemas más complejos, de Mobility as a Service o de información en tiempo real. Y, digamos, todos esos sistemas tienen varias capas, como sabemos, de información y de gestión. Y la capa inicial, la capa necesaria, es la capa de información, ¿no? Claro, no solamente información de cada modo, sino integración de las informaciones con un algoritmo que integre todos ellos. Y eso va más allá de la información, significa un proceso lógicamente guiado con algún algoritmo de optimización de esa información. Y ese quizá es el camino que queda por recorrer, ¿no? Es decir, cómo integrar la información
no solo de los modos de transporte público, sino de todos los sistemas que viven en por ejemplo, núcleo urbano o en viajes interurbanos, de manera que me dé la opción no solamente la ruta de mínimo tiempo, que es ahora lo que dan muchos los navegadores, sino, pues no sé, la ruta de mínimas paradas o la ruta de máxima conexión o la ruta, digamos, de menos emisiones de CO2 o de menos contaminación, o la ruta contiene, por ejemplo, cara al COVID, con una ocupación media menor, ¿no? Esto, por ejemplo, en Holanda, ya las aplicaciones que utiliza el transporte público te dice cuál es la ocupación media de los vehículos esperada en un trayecto concreto. Esto en España todavía no lo tenemos, pero no sería difícil, teniendo la información de los torniquetes, de las validaciones de subida al transporte público, saber si el transporte público pues supera una capacidad del 50% o qué nivel de capacidad estamos superando, y personas que, bueno, pues que requieran por enfermedades o lo que sea, o que tengan una cierta aversión a las aglomeraciones psicológica o real, médica, pues puede ir a tomar decisiones de otro tipo, ¿no? Esto, por tanto, la información, como decía Mario, efectivamente es clave para desarrollar luego valor añadido de, digamos, ingeniería del sistema, ¿no? La información solo en sí no tiene valor, solo tiene valor en cuanto se desarrollan aplicaciones que permiten tomar decisiones. Pues aquí lo dejo para que luego los demás vayan complementando. A ver, a mí me continuáis oyendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, pero no me podéis ver. Bueno, es igual. ¿Eso qué ganáis? Porque si me vierais, siempre es peor la imagen. Ya te vimos antes, Julio. Ah, vale, de acuerdo. Oye, yo querría levantar una bandera por la información. Como hace muchos años me he dedicado al tema de la tecnología aplicada al transporte, y siempre he pensado que una de las herramientas más importantes era la información al usuario. En mi primera época que trabajaba en esta, la información al usuario siempre era a través de paneles, a través de sistemas de Internet, porque eran nuevamente a los usuarios de los vehículos privados. Pero también luego empezó a tener cierta importancia la información que se hacía para el transporte público. Y yo he creído que luego la información del transporte público ha sido fundamental. Mirad, normalmente cuando haces un análisis de los viajes que se hacen a lo largo de un día en una ciudad, yo conozco más el transporte urbano, resulta que en los viajes al trabajo, que suelen ser viajes recurrentes, se suelen hacer en transporte público. Pero mucha gente que para el viaje al trabajo utiliza el transporte público, cuando va a un viaje de tipo ocasional, como es para hacer deporte, para ir a comprar o algo así, resulta que no coge el transporte público porque no sabe muy bien cómo funciona. Bien, esto yo creo que ha sido de alguna forma superado por el hecho de la información. Ahora existe una información exhaustiva del transporte público y por lo tanto ya sabes a dónde te lleva, de dónde vienes, a dónde vas y todo eso. Fijaros, yo estuve una temporada, 7, 8 años, yendo con mucha frecuencia a Bruselas y tenía reuniones tanto de comisiones como de proyectos europeos en distintos lugares. Casi siempre yo estaba en el mismo hotel, pero resultaba que no sabía muy bien dónde estaba el punto de destino y no me atrevía a coger un autobús porque no sabía muy bien si me llegaría bien, dónde estaría la parada y tal. Desde que en Bruselas instalaron, bueno, primero en la web en donde tienes la planificación del transporte. En aquel momento y tú entrabas yo quiero ir de un punto de origen a un destino y te decía qué medios de transporte hay. Pero encima, luego en el autobús te decía dónde estaba cada parada y como ya el planificador te había dicho dónde estaba la parada, resultaba que podías parar en aquel sitio, porque si no tenías que estar al lado del conductor, oiga, dígame dónde está mi parada. A veces te entendía, a veces no te entendía. Bueno, creo que fue un hallazgo muy importante. Por lo tanto, yo en este caso lanzo hago una llamada importante
para el uso del transporte público, y creo que en el caso del transporte público ha ayudado a utilizarlo en lo que no eran viajes recurrentes, es decir, en viajes ocasionales, en viajes esporádicos. Y luego entraremos, porque supongo que dará lugar, por ejemplo, para la utilización de los distintos medios de transporte y todo eso. También me gustaría hablar un poco de la importancia que tiene la información. Pero básicamente, quería añadir solo una cosa. La información es importante en sí, por lo que he dicho, porque te da conocimiento del medio de transporte. Pero también es importante otro hecho, que normalmente se suele olvidar al principio y entonces nos suele dar algunos disgustos. Cuando nosotros recibimos una información, sobre todo si la información es en tiempo real, nos dice lo que está ocurriendo en aquel momento. Pero es muy importante porque cuando uno va a coger un medio de transporte o va a hacer un viaje, seguramente va a transcurrir un tiempo que en algunos casos y en algunos momentos del día la variación puede ser muy importante. Y por lo tanto, lo que tiene que ir acompañada nuevamente la información es de una predicción. Si no hay una predicción, resulta que esta información nos puede dar en muchos casos lugares a fiascos y por lo tanto desconfiemos de que la información que nos están dando sea real. No quiero alargarme un poco más porque creo que hay otras personas que pueden aportar algunos conceptos. Aquí dejo mi palabra. Yo, si me permitís, recuerdo hace bastantes años, cuando se empezaba a hablar del famoso sistema de las pantallas de la DGT, ¿no? Apareció un periodista diciendo, pues en este momento resulta que hay un atasco en Albacete y por lo tanto dentro de 2 horas ese atasco estará en Madrid. Bueno, me pareció un poco una pequeña boutade, como dicen los franceses, ¿no? Porque, bueno, eso significa un desconocimiento total del funcionamiento de las autopistas y de las carreteras y de la capacidad que tiene cada una de ellas en fin, no voy a entrar en el tema, pero sí que es cierto que al menos aquel periodista intentó dar una aproximación de lo que podía pasar en ese futuro, que es de lo que estaba hablando Julio en este momento. Yo creo que ese es otro de los retos de la información. No solo la información de lo que está pasando o de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar en el futuro inmediato, ¿no? Bueno, yo me gustaría darle la palabra a Ulises para que él nos diga cómo ven desde este momento, digamos, en el candelero, en el desarrollo de nuevos sistemas, cómo ve el tema este de la información. Ahora no te oímos a ti, Ulises. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya te llamaré, es que estoy en una videoconferencia. Vale, Bueno, en dale. primer lugar, decía Mario, muchas gracias por la generosa presentación. Tengo que decir que habiendo estado involucrado desde el nacimiento de Acciona Mobility, es verdad que el mérito no es mío en cuanto a la operación. Es decir, he tratado de acompañar un poco la filosofía del análisis de la movilidad, pero la operación es verdad que no es desgraciadamente mi mérito. Les apoyo en algunas cuestiones conceptuales en muchas ocasiones, pero no estoy tan metido en el negocio como me gustaría, desgraciadamente. Pero en todo caso, sí estoy vinculado a todo tipo de estudios de transporte y demanda y de ingresos en Acciona, en todo lo que depende de la demanda de transporte e incluso de otros sectores. Y efectivamente estoy muy vinculado a las implicaciones entre ITS y demanda, evidentemente, esa interacción que es muy íntima, ¿no? Aprovecho también para agradecer tanto a la UNED como al colegio la invitación a esta mesa en este fascinante máster y cito también la iniciativa del curso, ¿no? Y es además un honor, por supuesto, compartir mesa con mis ilustres colegas y el resto de compañeros también que nos escuchan, porque efectivamente, como bien dices, Mario, yo empecé mis andanzas en transportes de la mano de Andrés, quien me acogió en
el departamento estudiando mi doctorado, aunque no terminé con mi tesis, pero estuve ahí, hice mis primeros pinitos en el sector y como veis sigo en el sector, así que en gran medida le debo a Andrés el mérito de seguir el gusto por el sector y seguir en ello, ¿no? Así que bueno, la verdad es que habéis planteado temas fascinantes. Yo creo que se han esbozado casi los 3 puntos que yo quería tocar, ¿no? Y es algo que luego vamos a ver seguramente recurrentemente a lo largo del debate, pero efectivamente tenemos la opción de recopilar un montón de datos. Hay que saber que el dato no es necesariamente información, que hay que analizarlo y enriquecerlo, y esto es también un debate muy bonito. Y es verdad, y lo ha apuntado Andrés, y era uno de los puntos en los que quería también poner un poquito de énfasis. Nos falta, especialmente en el transporte público, comprender mejor el nivel de la congestión, que eso todavía no está explotado al nivel que se debería. Así como nos hemos acostumbrado a que el dispositivo del teléfono móvil sea un medidor universal para lo que es movilidad, al menos en vehículo privado, y tenemos, como sabemos, varias aplicaciones que se enriquecen con todos esos datos de GPS, todavía no tenemos un elemento similar en transporte público con suficiente riqueza y que además mida de forma fiable el nivel de saturación que tenemos en nuestros vehículos. Y es verdad que todavía los sistemas SAE pueden aportar una información muy rica en tiempo real que todavía eventualmente tiene que combinarse para dar información fiable. Y esto lo vinculo mucho con lo que tú apuntabas precisamente, Mario, de la predicción, ¿no? En el fondo, ¿dónde está la inteligencia de los sistemas? Cuando hablamos de sistemas de transporte inteligentes, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia? La inteligencia está no solamente en analizar y en publicar el dato, es que hay que tratarlo. Y uno de los puntos más fascinantes de todo esto son básicamente 2, ¿no? Cómo a partir del dato eres capaz de hacer predicciones válidas para hacer buenas recomendaciones a los usuarios, para que los tiempos de viaje sean fiables. Y eso significa que tienes que manejarte con modelos predictivos. Y esto es un tema fascinante tanto en transporte público como en transporte privado. Y luego ya hablaremos de este tema, porque no se puede hablar de la eficiencia del sistema del transporte sin tampoco tratar de optimizar el privado, aunque el objetivo que tenemos todos en la cabeza, y en eso estamos muy alineados con la nueva filosofía del BITMA, es desde luego, no hay transporte sostenible sin transporte público, digamos, enaltecido en su valor máximo, ¿no? Pero la siguiente capa, el siguiente reto, realmente, más allá de la anticipación y de los modelos, que es un mundo fascinante y al que me he dedicado un tiempo modestamente, estos modelos en tiempo real son otra escala de complejidad. Está también cómo recomendar a los usuarios y qué recomendarles. Porque hasta ahora, y esto es un melón que dejo abierto para continuar el debate, hasta ahora las recomendaciones en el fondo vienen de la mano de cada una de las plataformas que existen, de los diferentes operadores, ¿no? El reto está en cómo recomendar a qué sector, digamos, y a qué usuarios. Porque si hacemos caso con una gran penetración a un tipo único de recomendación, podemos tener desequilibrios pendulares en la demanda, y este también es uno de los ámbitos de investigación de comportamiento dinámico de las implicaciones de la recomendación al usuario y en qué sectores, ¿no? Es decir, que la inteligencia no solamente está en la predicción, sino en filtrar a qué porcentaje de usuarios recomendamos que hagan tal cosa y que tal otra cosa, para que dentro de 15, 20, 30, 45 minutos no se produzca otra catástrofe distinta a la que tenemos ahora mismo en este mismo momento, ¿no? Y todo esto sujeto a análisis inteligente de las incidencias. Esto es anticiparme un poco a las siguientes preguntas que tú ya empezabas a avanzar, ¿no? Sobre las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes. Pero bueno, quizás lo dejo aquí porque yo creo que ahí hemos abierto ya varios frentes de trabajo fascinantes y basta como primera aproximación. Sí, bueno, en efecto, el siguiente punto que yo tenía para discutir es la relación entre los ITS y las Smart Cities, precisamente. Supongo que ya sabéis que otro módulo de este máster
está dedicado específicamente a las Smart Cities, pero yo creo que la relación entre unos y otros es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, si os parece, podemos seguir hablando sobre este tema. Bueno, como tú dijiste antes, hemos trabajado algo en temas de evaluación de los sistemas y la integración en Smart Cities, que es un tema complejo. Y corre un peligro importante y es, por lo que vimos en aquel trabajo y posteriores que hemos hecho, a veces se identifica Smart Cities con sensorización. Es decir, tenemos aparatitos repartidos en diversos elementos de la ciudad, diversos recursos, redes, etcétera. Pero creo que, y un poco coincido con lo que antes había dicho, decía Ulises, hay que añadir ingeniería de sistemas a los datos. Es decir, no basta información, no basta datos, hace falta información y sobre todo hay que establecer protocolos de uso de información para dar valor añadido a esa información. Y con las Smart Cities nos pasa un poco esto. Es decir, sinceramente, creo que todavía no hay una plataforma integrada, sí de gestión de datos, sí de gestión combinada de información, pero no hay productos realmente de alto valor añadido para el usuario que mejoren la integración de la vida del ciudadano, de los sistemas, de los servicios, etcétera. Y entonces, en ese sentido, claro, ahí hay un reto que también tiene que ver con lo que a continuación, el siguiente punto, que es lo de Mobility as a Service, y es que estamos juntando información, datos y gestión pública con información, datos y gestión privada. Y ahí yo, bueno, quizá Ulises tiene más experiencia porque trabaja desde el sector privado, pero trabaja lógicamente con entidades públicas y con autoridades. Aquí chirría, ¿no? Es decir, es decir, la falta de confianza, por decirlo así, en el diversos enfoques en el uso de esa información, ¿para qué? Es decir, el hecho de que las empresas, lógicamente, tienen que buscar un beneficio y un desarrollo de negocio, pues chirría, por lo que yo he podido observar en algunas reuniones y en algunos trabajos, el compartir información de manera confiada, de manera abierta, de manera útil, en definitiva, para poder dar un servicio al ciudadano de manera de calidad, ¿no? Pues lo dejo aquí también. Bueno, me oís, supongo, ¿no? Perfecto. Sí, te oímos. Y no me veis. Ahora me veo yo y nos veo a vosotros, pero en cambio, vosotros no me veis a mí, ¿no? No, no te vemos, pero te oímos. Vale, pues eso es lo importante. Bueno, a ver, querría hacer un pequeño comentario sobre las Smart City. Ya sabéis, Mario lo ha dicho un poco en la presentación, yo he estado 40 años trabajando en una administración pública, en el Ayuntamiento de Barcelona, y por lo tanto siempre nos había preocupado muchísimo el aplicar la tecnología a los distintos sistemas de transporte, básicamente los que controlábamos nosotros, que eran los privados, pero también habían compañías de transporte público que dependían del ayuntamiento, que aunque no lo controlaba directamente desde mi área, teníamos buena relación. El problema es que se ha acuñado el nombre de Smart City a esto, a la aplicación de la tecnología en una ciudad, en un entorno urbano, pero no se ha hecho un gran esfuerzo, tal vez el primer esfuerzo que existe y que para mí creo que no acaba de culminar son los más, o sea, el Mobility as a Service, pero no se acaba de integrar los sistemas. Empieza en primer lugar, y que yo sepa no ha cambiado, que por ejemplo todas las administraciones municipales, por ejemplo, tienen sus propios métodos de sensorización, métodos de obtención de datos. Los de la compañía de transporte tienen otros métodos. O sea, y cada uno, es verdad que luego se intercambian a base de unas bases de datos, se intercambian algunos datos, pero no están integrados del todo. En cambio, existen, por ejemplo, sistemas de compañías privadas, como es el caso, por ejemplo, yo pondré un caso, seguramente hay más, de Google, que tiene una información brutal, que la están utilizando para sus plataformas, pero que luego, en realidad, los gestores de la movilidad en el entorno urbano no las acaban de utilizar. Me diréis, porque cobran un dinero, no sé qué. Bueno,
habría que llegar a un acuerdo, lo que sea, pero desde luego la información que tienen es valiosísima. A mí, por ejemplo, me llega una información, aunque me llega con retraso, de, por ejemplo, de toda la movilidad que he hecho cada día, me llega con un mes de retraso, enviado por Google, y me dice exactamente si he ido a pie, si he ido a un supermercado, si he ido en bicicleta, si he ido en autobús, si he ido en vehículo privado, por el itinerario que he ido. Me lo dice todo, absolutamente todo. Y esto solo lo utilizamos a nivel de conocimiento, pero no a nivel de explotación. Yo creo que habría que llegar a algún acuerdo de esta forma, porque esto es una información muy rica, una información muy rica. Yo que he tenido mucho tiempo en relación con la información que nos dan los sistemas fijos, los sistemas puntuales, los detectores famosos, es una información comparada con esta es muy pobre. Es muy pobre, porque primero nos los da en un solo lugar. Luego resulta que no tienes toda la geografía de la ciudad completamente cubierta. Solo tienes unos sitios. Tienes que hacer unas estimaciones de lo que pasa en aquella calle que tú tienes entre dos cruces. Tienes que saber o tienes que estimar lo que pasa dentro de 3 o 4 cruces. Es decir, en cambio lo otro no. Lo otro es medición real. Por lo tanto, yo creo que aquí habría que hacer un esfuerzo muy importante para asumir los datos, y que en este caso yo he puesto un ejemplo, posiblemente hay más compañías de telecomunicaciones que puedan suministrar estos datos y poderlos explotar. Luego, evidentemente, como ya se ha repetido varias veces, no es solo suficiente el tener los datos, sino que hay que hacer la gestión de estos datos. Hay que explotarlos, tener los algoritmos correspondientes para sacar las variables o los parámetros que nos interesen, qué es lo que hay que optimizar, pero en cualquier caso es muy importante el tener una buena información, una información fiable y válida, porque si la información que nos llega, y esto os lo puedo decir porque a mí me ha ocurrido, no es muy fiable, el resultado que vas a obtener, por muy bien que tú apliques tus algoritmos o por muy bien que tú tengas modelos perfectos, nunca acabarás de obtener un buen resultado. Acabo de momento por aquí. Perfecto. Bueno, casi empezando al revés, pero por continuar el flujo de lo que habrá aquí muy sabiamente Julio, efectivamente. Yo mismo, por ejemplo, cuando hago estudios de demanda, me pregunto por qué demonios no puedo comprar directamente los datos a Google. Y tendríamos matrices con una precisión maravillosa. Claro. Lo paliamos a través de explotaciones de los datos de la telefonía móvil, que son muy buena aproximación, pero evidentemente no tienen la riqueza de Google, que como tú bien dices, combina datos de acelerómetros, rutas de transporte público, etcétera, para tener una información valiosísima. Si Google fuera realmente un filántropo del transporte, estaría colaborando con todas las administraciones, porque ahora mismo solamente lo utiliza con fines comerciales, para colocar publicidad, ¿no? Y este, digamos que es un subproducto de beneficio marginal, es la ganga, ¿no? En concepto minero, ¿no? Esta es la ganga, pero que realmente es una ganga valiosísima para la humanidad, me atrevería a decir, ¿no? Y de hecho hay que reconocer que el mundo del dato y de la inferencia de la movilidad, etcétera, y el mundo de las encuestas va precisamente por esa línea, ¿no? Y es que tratar de tener aplicaciones que instaladas en tu teléfono hagan lo más parecido posible a lo que es un diario de viajes de encuestas. Precisamente por toda esta combinación que ya hace Google, pues hacerla con otras aplicaciones. ¿Hasta qué punto es eficiente tener aplicaciones propietarias independientes de Google y no porque no tener acuerdos directamente con Apple y con Android para fusionar y que haya solamente un explotador de datos que ya están en el teléfono? Pues es una preciosa pregunta, ¿no? Porque si no, dependemos de la penetración de esas aplicaciones y de los sesgos que eso significa a todos los niveles. De modo que estoy muy de acuerdo contigo, Julio. Además de esto, está no solamente la recopilación de ese dato, sino la fusión de contraste.
Claro. con otro tipo de sensores que sean suficientes de aforos, pero como decíamos, no solamente de transporte público, sino también privado, ¿no? Disculpad un segundo. Efectivamente, Andrés, yo creo que el sistema que tiene de detección, el sistema que tiene de información, la administración no lo tiene que abandonar, pero solamente ha de servir un poco para corregir o para tal, porque la información básica es la que acabamos de mencionar, es la que nos viene por el sistema nuevamente, de los móviles, que es donde hay una información muy buena, sobre todo si tienes buenos algoritmos para saber detectar en cada caso, por ejemplo, en qué medio de transporte estás. Y lo detectan y aciertan. Es que es así. Sí, no, es que en el fondo la inteligencia artificial aplicada y combinada, como decimos, con acelerómetros y con ubicación, vamos, es una potencia realmente que para nosotros es inimaginable, ¿eh? Incluso para los que modestamente hemos hecho nuestros modelitos de transporte y estas cosas, y estamos todavía en los modelos de 4 etapas. Exacto. El mundo del dato es otra cosa. Habría que hablar del modelo de 4 etapas, que ya se utilizaba hace 40 años. Claro, que es una manera, a ver, es un modelito que es muy útil para hacer comprensible el dato, porque claro, el problema es manejar la movilidad en su carácter dinámico, multimodal, es básicamente inaprensible para el cerebro, ¿no? Digamos, y hasta hace muy poquitos años era inaprensible, inmanejable para los ordenadores, ¿no? Lo que pasa es que todas esas fronteras ahora ya no están y nos enfrentamos a una época preciosa de una transición que es como migrar de los modelos que se hacían en Fortran en tarjeta perforada a los modelos de microsimulación que tenemos hoy. Bueno, pues la siguiente escala pues son realmente los modelos de actividad casi a escala individualizada, ¿no? Y además en tiempo real. Esto, en fin, este es el reto precioso que tienen los modelos por ahí, ¿no? Andrés, cuando has mencionado las tarjetas perforadas, me acuerdo en mis principios, cuando iba con mis tarjetas perforadas al ordenador que teníamos en el ayuntamiento, y entonces resulta, pobre de ti, que una tarjeta se te moviera o se te caía, porque estabas perdido. Tenías que volver a iniciar todo el proceso, porque como no las colocaras por orden, ya no te servían de nada. Es que para las generaciones que ya son nativos digitales, como decimos, la transición en computación que se ha vivido en los últimos años realmente son solamente 50 años, solamente 50 años de experiencia profesional que han cambiado todo, ¿no? Todo, y bueno, y esto sigue un ritmo vertiginoso, evidentemente. Me gustaría, en la línea de lo que ha dicho Ulises y Julio, señalar precisamente, yo creo que uno de los retos que ahora tenemos, como tú has dicho, dice Google o otras plataformas disponen de una información muy valiosa, que la usan para una finalidad. Yo diría, no sé cómo tenemos que resolver, cómo la administración tiene que resolver el que esa información, con las cautelas suficientes, evidentemente, se utilice para otras finalidades. A mí me parece una pérdida del sistema en su conjunto el que solo se utilice para actividades comerciales, por ejemplo, esa información valiosísima. Cuando, por otra parte, Google Transit recibe información, por ejemplo, de las autoridades de transporte, de su red de transporte público, para poder ofrecer información al ciudadano, ¿no? Pero no hay un feedback. Es decir, bueno, yo aporto esto y usted apórteme algo que me sirva para planificar el sistema, para dar información al usuario en tiempo real de una manera más fiable, no solo a través de su aplicación, sino también para mi propio, digamos, herramientas de planificación que tenemos o que tienen las autoridades de transporte o que tienen los sistemas de transporte. Entonces, pienso que hay una especie de desequilibrio, no sé si por recelo, pero que no hay, digamos, es una comunicación no homogénea bidireccionalmente, ¿no? Y lo mismo pasa con otros operadores de transporte, que al final muchos operadores tienen mucha información, la usan para su operación, pero hay una cierta desconfianza de poner eso en un repositorio común que alguien tendría que asegurar, que fuera fiable, que fuera, en fin, transparente solo en la medida en que es necesario, pero que no pueda ser utilizado, por ejemplo, para hacer competencia desleal a alguno de los operadores o lo que fuera,
pero de alguna manera esta información podría ser tratada por algunos entes que fueran fiables o no sé, estoy pensando por ejemplo en el sistema bancario, todos son privados y sin embargo todo el mundo se fía de que ese sistema no se utiliza para dar información, yo que sé, a los lobbies delictivos, ¿no? Pues igual podría pasar en el sistema de transporte, ¿no? Es decir, que podríamos tener una cuestión abierta donde la información fluya con las cautelas necesarias, pero que fuera un win-win, una solución win-win. Todos ganan, los operadores, los planificadores, los usuarios, los que venden tecnología, etcétera, ¿no? Y creo que alguien tiene que tomar, pienso yo que ya es la administración, el liderazgo en regular todo ese conjunto de datos y de información que circulan y que no hay ningún inconveniente en que sirva para motivos comerciales, que sirva para el beneficio de las compañías, por supuesto, pero que también al mismo tiempo que eso se beneficia, sirva para otras finalidades probablemente de más alcance y de más coste social, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y ese punto que quería también volver a ese punto que tú abrías, ¿no? En esa asimetría. Y sobre todo los operadores privados de transporte público de movilidad compartida, dentro de este universo que llamamos la movilidad como servicio, ¿no? Es verdad que este es uno de los grandes puntos, ¿no? Por un lado, no existe, digamos, todavía un protocolo seguro de tratamiento del dato, como tú bien apuntas, Andrés. Y esto es un punto de detalle importante. Y tampoco hay un modelo de negocio de integración de esa información muy claro. Es decir, sería muy bonito tener un integrador de toda esa información, ¿no? Que a su vez pudiera prestar servicio a todos los agentes. Es decir, la administración pública en tanto que planificador y operador y también los operadores privados. Y que esto fuera de forma totalmente transparente. ¿Qué ocurre en la práctica con la movilidad compartida? Que es un sector muy nuevo y sometido a una presión de mercado de competencia brutal. Entonces, todos los operadores de movilidad compartida se miran con muchísimo recelo, ¿no? Es básicamente, no, bueno, vamos a integrar, sí, pues intégrate tú, no, intégrate tú, que a mí me da la risa, ¿no? Estamos un poco, ¿por qué? Porque al final, ¿cuál es el problema? El problema es dónde está la capa de comercialización. Y esto, desgraciadamente, al final es una cuestión de mercado que terminará por ordenarse. Pero ahora mismo hay muchos operadores privados compitiendo por cubrir ciertos nichos. Dicho sea lo cual, el objetivo de la movilidad como servicio no es sustituir al transporte público, sino reducir también la dependencia del vehículo privado. Y aquí pasa un poco, volviendo un poco casi al principio, ¿no? No podemos cambiar los hábitos de movilidad sin información. ¿Qué es lo que te da tu vehículo privado? La tranquilidad que tú coges, te subes, te bajas y haces lo que quieres cuando quieras. La única manera de luchar contra eso es tener una información para decir no te preocupes porque tú vas a poder llegar en un modo u en otro, de una forma u otra, de forma complementaria, de la mejor manera, al mejor precio, ¿no? De modo la información es la herramienta más importante para modificar el hábito, ¿no? Y es verdad que ahí los operadores privados pueden ofrecer modos complementarios que faciliten no depender del vehículo privado y una vez que un vehículo privado no está en la circulación, está más garantizado también que haya más utilización del transporte público, ¿no? Pero es verdad que siendo esta la situación ideal de cooperación, la situación de competencia en un negocio incipiente en el que todavía es difícil encontrar las rentabilidades, sobre todo según qué modos, no es lo mismo el modo de 4 ruedas que el modo de 2, pero en esta competencia los operadores no quieren, o sea, ¿cómo compiten? A través de penetración de mercado, de sus ofertas de tarifa, de la calidad de sus aplicaciones. Y entonces el momento en que haya una única aplicación que gestiona todo eso, la gran pregunta es, ¿y en base a qué se va a recomendar una motocicleta u otra? ¿No? ¿Quién va a ganar en función de qué predilección? Y ese es el gran miedo, desgraciadamente, del operador privado. Yo creo que también es lícito, ¿no? Ahora, yo soy de la opinión, y esto es un debate que tenemos en Acciona recurrentemente y que tratamos también de mostrar así abiertamente con las administraciones, de que tiene que haber una reciprocidad justa en el flujo de información
y que lo ideal realmente es que no se puede formar parte del sistema de una operación en cualquier ciudad sin dar esa información en tiempo real. Al menos, desde luego, con un mínimo de explotación a tiempo, digamos, a posteriori y agregada, pero idealmente, estoy contigo, Andrés, que deberíamos compartirla todos, ¿no? Pero el tema de la comercialización y esa capa de comercialización es la gran pregunta. Por eso iniciativas como la de Madrid, por ejemplo, cuando tienes la herramienta que antes se llamaba Más Madrid y creo que recordar que ahora ya ha cambiado de nombre, ¿no? Donde el paraguas de integración es una institución pública, yo creo que es una herramienta fundamental, porque si no tienes de nuevo varios agregadores privados tratando de llevarse de la cuota de comercialización del que presta el servicio, del operador último, ¿no? Y esto es todo un debate complejísimo, ¿no? De competencia de mercados y de comercialización, como lo es en casi todo lo que es mercadotecnia digital, ¿no? Este es un problema más, ¿no? El riesgo es que como operador te conviertas solamente en un proveedor Bueno, último y a esto sin se esa añade, capa. y a esto se añade además, estas son aplicaciones cuando tienes también un pago. Porque no solamente das información y alquilas o rentas unos servicios de transporte, sino además cobras, lo cual añades otra plataforma, otra, digamos, capa digital ligada pues a unas entidades bancarias, unas entidades financieras que también tienes que compartir, ¿no? Entonces esto, evidentemente, como tú dices, si hubiera servicios compartidos por todos, todo ello sería más barato para cada uno y probablemente la información que podríamos extraer en beneficio de la mejor gestión del sistema pues sería de gran utilidad, ¿no? De hecho, Ya, yo creo que esta parte del billetaje y la apertura del pago es seguramente el mayor obstáculo o, digamos, lo que más abriría, ¿no? Las posibilidades de penetración de la movilidad como servicio a todos los niveles, ¿no? Y eso eventualmente ayudaría también a superar los sesgos de los diferentes comercializadores o agregadores, ¿no? bueno, Bueno, aquí, es un tema precioso. para lo que estáis apuntando, hay un problema, el hecho de que haya empresas privadas que, por lo tanto, tienen un interés comercial en captar pasajeros para su sistema de transporte. Claro, una solución sería, y los que hemos estado en la administración, sería que todo esto lo gestionara la administración, que las empresas recibieran una cuota por la participación, pero que no dependiera en absoluto del número de pasajeros que captan. Porque, Ulises, tú has planteado muy bien, en función de qué te recomienda que vayas en motocicleta o en función de qué te recomienda que vayas en transporte público. Normalmente lo que suelen hacer los planificadores es que piden un perfil al usuario. Y según, si tú eres un hombre que lo que tienes ganas es de el aire libre o tienes ganas de hacer deporte o algo así, te recomiendan un sistema o otro y te dice un poco la alternativa que tienes en cuanto a cuánto tiempo de viaje y todo eso. Por lo tanto, creo que para esto, claro, tienes que ser suficientemente generoso como para permitir que un pasajero que tú querías captar pueda ir en otro medio de transporte. Y esto, desde el punto de vista comercial, pues no está muy bien visto. Claro, claro. Yo, Evidentemente todo este debate sobre, digamos, la propiedad de la información y la difusión de esta información desde un punto de vista, digamos, abierto y asequible para distintos operadores, es uno de los debates que yo creo que en este momento está más en auge, ¿no? Y en este sentido, si entramos en el punto 3 de lo que yo proponía para esta sesión, pues como sabéis, el Ministerio de Transportes, pues en el año 2020 lanzó una estrategia sobre que yo creo que es por la primera vez que este ministerio se lanzaba a la piscina intentando articular una estrategia de movilidad que en la que definió 5 ejes de actuación y uno de estos ejes de actuación precisamente era el desarrollo de plataformas más. Claro, como decís vosotros, no es una cuestión simplemente de desarrollar una plataforma más, sino sobre todo de compartir la información, ¿no? Y en este sentido, la Comisión Europea recomendaba, o más que recomendaba, pedía que en cada uno de los países
de la Unión Europea existiera lo que llamaban un focal point. Este focal point, desde mi punto o desde lo que yo entendí, precisamente era el lugar donde se concentraba la información para que tuviese acceso pues todo el mundo. Claro, montar un sistema como este es muy complejo, evidentemente, y yo no sé hasta qué punto pues el Ministerio está por la labor de crear este focal point y de conseguir que la información fluya en todos los sentidos. Yo no sé si entre la audiencia hay alguien del Ministerio que pueda aportar algo y si no, pues nuestros tres ponentes yo creo que pueden decir algo en este sentido, ¿no? Bueno, una reflexión antes de entrar en dato concreto, no sé si hay alguien de los asistentes del Ministerio, es que no deja de ser paradigmático que el Ministerio de Transportes tradicional, ahora mismo Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, haya entrado a regular y hacer una estrategia como esta donde hay una parte importante de movilidad urbana metropolitana. Es decir, yo recuerdo, y probablemente muchos de los que están asistiendo habrán oído, cuando querías hablar algo de transporte urbano en el Ministerio, te decían, bueno, pues esto no es nuestra competencia, esto no tiene nada que ver con nosotros, esto son las ciudades, las regiones, no podemos entrar ahí. Y sorprendentemente, con los últimos cambios de gobierno, no solamente ya escuchan, sino que encima hacen una estrategia, lo cual a mí me parece un cambio positivísimo y, como dice Mario, hace posible que eso que la Unión Europea decía de tener un focal point, de tener un integrador que integre a todos, pues es posible al menos, porque al menos están dispuestos a coordinar este tipo de estrategias, ¿no? Y claro, el mensaje que habría que intentar transmitir de una manera clara es que todos juntos ganamos, todos. Es exactamente lo mismo que ha pasado, pues no sé, con los portales de autobuses. Antiguamente tú querías sacar una billete de autobús en larga distancia y tenías que entrar en la página de cada operador de autobuses. Ahora hay unas páginas donde tú puedes entrar, voy de tal sitio a tal sitio y te dicen qué compañía es la que te lo vende y lo puedes reservar. No digamos nada en temas de transporte aéreo o de otro tipo, ¿no? Es decir, esto es lo que tendríamos que superar. Es decir, que cada operador tendría que poner su información y sus sistemas de cobro y pago, etcétera, en una plataforma que fuera segura, coordinada y amparada por la autoridad pública. De manera que yo creo que todos, cada uno ganarían. Es decir, estos servicios de car sharing o de mobility sharing de todo tipo, cada uno está compitiendo, pero los costes unitarios son mucho mayores que si, digamos, el sistema de información y el sistema de gestión fuera común, ¿no? Entonces todos ganarían y además todos tendrían más información, ¿no? Es decir, que evidentemente alguien te va a hacer la competencia, pero al final va a ser un valor añadido para todo el sistema en su conjunto y para cada uno de los que lo integran. Bueno, esta es por lo menos en mi visión. Estoy de acuerdo, Andrés, con que evidentemente habría que integrar la información de todas las empresas de transporte y tal, pero yo creo que aquí, y vuelvo a insistir bastante, en que tienen que entrar todos los actores. Y, por ejemplo, hay actores, como he mencionado, por decir algo para que quede claro, Google, que tiene una información brutal y que tendría que entrar también en este consorcio. Y no entra. Y ahí está un poco el problema, porque entonces yo hace tiempo estuve hablando con lo que me parecía a mí que era la organización española que tenía que integrar todo esto, que era la Dirección General de Tráfico, y me decían que sí, que habían hablado con Google, que por ejemplo, pero que era muy caro lo que les pedía y que por lo tanto no habían llegado a ningún acuerdo. Entonces, digo yo, ¿no es más caro luego tener que poner otros sistemas de recogida de la información, seguramente no tan fiables y que por lo tanto no te dan una información tan buena? Y al final no acabas, es un poco lo que decía un compañero mío del ayuntamiento, al final cuando haces las cosas a medias acabas pagándolas más y resulta que lo que acabas es teniendo una peor información para todos los usuarios y gastándote más dinero en otros sistemas que a lo mejor los podías suplir con esta información más fiable. Absolutamente. Al mismo tiempo, oye, para Google es, perdón, para Google es más caro no vender nada que vender algo a un precio razonable.
sabiendo que es un subproducto para ellos en el fondo, ¿no? Porque ellos ya lo tienen, porque ellos ya proveen de información. Seguramente esa colaboración sería mucho más inteligente. Estoy totalmente de acuerdo, Ulises, y por lo tanto habría que hacer gestos en este sentido, de intentar buscar la mejor información e intentar llegar a un acuerdo. Pueden haber compensaciones que tampoco sean económicas, pueden ser otro tipo de compensaciones, no sé, pero llegar a un acuerdo. Bueno, y esto es, estamos entrando en el punto, digamos, 4, que es las inversiones. Las inversiones que hacen falta para desarrollar todos estos sistemas. Bueno, yo lo planteaba como parte del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, el uso de los nuevos fondos europeos que están empezando a llegar, ¿no? En este sentido, pues dentro de la iniciativa Next Generation de la Comisión Europea, está previsto que España reciba 70.000 millones de euros entre 2021 y 2023, y de estos 70.000 millones de euros, el paquete que se lleva la mayor parte. La mayor parte o la parte más importante es lo que se llama Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, que en principio recibe del orden de 13.000 millones de euros. Entonces, bueno, parece ser que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español están por la labor de invertir mucho dinero en este sector, y ahora la pregunta es, ¿y cómo se invierte? Ya. Es que, como tú has apuntado, la idea es muy buena, Mario, pero para mí es demasiado vaga. Si no especifican un poco más, luego la inversión vendrá más por situaciones comerciales y acuerdos entre unos y otros por otras razones que no son precisamente la de la mayor eficacia para el sistema de transporte, y me temo. Entonces, ¿cómo Bueno, conseguimos que esos 13.000 millones, más lo que pueda llegar de más, por ejemplo, del sector privado, se canalicen de forma adecuada, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que ahora mismo hay una convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre para fundamentalmente ayuntamientos de por encima de un determinado tamaño, bueno, con diversas escalas y tal, para presentar proyectos de esta naturaleza, ¿no? El problema es que como hay que adjudicarlo muy rápido, pues digamos la convocatoria ha salido el 1 de septiembre, cierra el 30 de septiembre. Es cierto que los ayuntamientos ya sabían que iba a salir y llevan preparándose, pero bueno, por motivos, digamos, de poder adjudicarlo y poder gestionarlo rápido, cada ayuntamiento puede presentar un solo proyecto, que yo imagino que van a presentar 1.000 proyectos agrupados con un solo, digamos, título, porque claro, serían tontos si no lo fueran así, para poder llegar al máximo dinero. Y a mi modo de ver es precisamente que una de las limitaciones que este sistema tiene es que, al menos en áreas metropolitanas grandes, claro, cada ayuntamiento es una unidad de gestión, pero a lo mejor esa visión que estábamos hablando, conjunta de hacer proyectos de más envergadura, aunando esfuerzos de toda una región o de todo un conjunto de ayuntamientos de un corredor, pues tal y como está configurada la convocatoria, por las prisas, pues no es posible, ¿no? Bueno, pues digamos ahí sí hay una cierta pérdida de una oportunidad, aunque lógicamente las cosas que hagan seguro que tienen un recorrido. Y por otra parte son cosas que hay que hacer en muy poco plazo. 3 años para inversiones de transporte o de movilidad, algunas cosas se pueden hacer, claro está, como sistemas de información o demás, pero digamos, habría que pensar qué cosas a largo plazo se necesitan y que éstas sirvieran para poner las primeras piedras de un desarrollo más sostenible a largo plazo, de un desarrollo más resiliente, ¿no?, del sistema de transportes. Pero bueno, esa es mi reflexión sobre esta convocatoria que ahora mismo, por las prisas y por la necesidad de adjudicar cuanto antes la anualidad de 2021, pues ha salido adelante, ¿no? En mi opinión, se tenía que haber montado como una comisión técnica que asesorara al Ministerio para ver qué temas eran los más importantes, los más urgentes y los más eficientes para dedicar esta inversión que
que se apunta. Como siempre, le deja la iniciativa seguramente a cada ayuntamiento y cada gobierno regional o lo que sea, y entonces resulta que ellos se mueven más por eficacia desde el punto de vista de transporte, por intereses un poco ligados con las expectativas que tienen en el futuro de poder continuar en el mismo sitio. Y por lo tanto, todas las expectativas electorales siempre son contraproducentes para buscar la eficacia total. Es mi punto de vista, porque lo he vivido durante muchos años. Sí. Y porque uno no tiene capacidad en un mes de presentar algo si no lo tienes ya estudiado, ¿no? Claro. Si lo tienes estudiado y pensado, lo tienes en el cajón, por decirlo así, esperando la oportunidad, pues eso está, ¿no? A encargar que te hagan un proyecto de algo interesante a largo plazo, pues no, en un mes no hay tiempo, claro está. Estoy de acuerdo totalmente. Entonces presentas lo que tienes más a mano, lo que tú conoces y tal, pero no hay un fundamento de base para hacer el estudio. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Quizás para comprender un poco cómo estos 13.000 millones se pueden materializar, sería bueno hacer un esquema mental de los grandes capítulos, ¿no? Ya ha salido en prensa que del orden de, creo recordar que son exactamente así, por cifra ronda, 1.000 millones dedicados a las zonas de bajas emisiones. Luego también un monto, por definir, entiendo, en transformación digital, con todo lo que ello conlleva de gemelos digitales, sistemas de explotación, billetaje, etcétera, muy enfocado al transporte público. Yo aquí diría que aparte del transporte público también cabe la inversión en hacer más inteligente la gestión del tráfico en general, ¿no? Yo creo que hay todavía mucho recorrido en ese sector. Y luego también está dos aspectos, ¿no? Estaba la parte de electrificación del sistema de transportes, ¿no? Electrificación con el vehículo eléctrico y el resto de modos, tanto en red de recarga como en apoyo a la renovación del parque. Y tenemos que apuntar que nuestra renovación del parque está muy retrasada con respecto a otros países europeos y esto es un preciso debate porque el tema de la transición energética, quizá vinculado a lo del pago por uso, luego podemos hablar. Es un tema fascinante, como digo. Y por último, también, curiosamente, la parte de transporte público, pero centrado en cercanías. Y esto yo entiendo que es una cuestión básicamente de colocación presupuestaria, seguramente más que conceptual, ¿no? Seguramente habría que abrir un poco el ámbito por aquello de que cercanías tiene de algún modo una competencia más estatal y menos municipal y regional, puede ser una vía de acceso y de canalización importante. Pero no es ni mucho menos, no necesariamente es la gran carencia del sistema de transporte público en las grandes ciudades. No necesariamente es, ¿no? En algunas ciudades Sí, en se esta línea, corre el riesgo de sobreinvertir en cosas o de reconvertir ejes abandonados en sistemas no necesariamente muy eficientes. Hay que ver también que hay alternativas a los sistemas de transporte ferroviario que son más flexibles, pero que igualmente cuentan con plataforma reservada que a lo mejor resuelven más cosas a un coste más adecuado. O sea que este debate realmente también es muy largo, ¿no? sí, y como decía antes Julio, si hubiera, no sé, algún equipo técnico que hubiera dicho, vamos a avalar, por ejemplo, grandes proyectos, esto que hemos hablado antes, ¿por qué no desarrollar unas plataformas de más en las 4 o 5 grandes ciudades españolas y dedicar una parte de esos fondos a tecnológica y, digamos, realmente poder hacer una integración de todos los niveles de la información, de todos los niveles tecnológicos, de todos los operadores en plano horizontal? Dices, bueno, pues serían unos proyectos estratégicos de otro que esos fondos permitirían dinamizarlo. Entonces, pedir a los ayuntamientos de cada una de las grandes áreas metropolitanas, decir, pues, si queréis, aquí hay este dinero reservado para esta finalidad. Hubiera dinamizado, por ejemplo, esta estrategia de integración de una manera mucho más clara, ¿no? Porque esto no se puede hacer bottom-up, hay que hacerlo, digamos, desde arriba, diciendo cuáles son los puntos en los que yo pienso invertir, ¿no? Por esto que tú has dicho de cercanías, en general los ferrocarriles metropolitanos,
Bueno, pues es una manera, porque entiendo que ahí hay mucho de mejora, está previsto proyectos y supongo que es una manera de asegurar que una parte del pastel se puede gastar. Pero efectivamente a lo mejor no es lo más prioritario en todos los sitios, ¿no? Oye, ahora que apuntáis todo esto, quiero decir una cosa que hace muchos años me preocupa y que veo que en nuestro país no se soluciona. Aquí, en este país, nunca tenemos indicadores de funcionamiento de nada, indicadores de calidad. Me refiero al sistema de transporte. Y es fundamental. Yo que he estado trabajando con bastantes proyectos europeos, era muy típico utilizar los KPIs, que eran unos indicadores para saber si un sistema era mejor, un sistema. Aquí habéis apuntado cercanías. No sé si cercanías, por ejemplo, en Cataluña, que se queja mucho, es peor que el de Madrid o no. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que valoramos? Aquí tendría que haber una valoración científica, tendría que haber un indicador de realmente, un estudio de indicadores para ver dónde hay que aplicar las inversiones. Sí. Totalmente de acuerdo. Algunos indicadores y también hay encuestas de percepción de la calidad, sobre todo del servicio, claro, no tanto de la inversión, ¿no? Yeah. Pero efectivamente eso debería ponerse un poco en relación con el coste y la inversión en cada uno de los servicios. Hombre, hay que decir que la estrategia de movilidad, dentro de sus documentos, es verdad que al final recopila una serie de indicadores, pero son indicadores muy gruesos, efectivamente. Yo creo que están lejos de ser un indicador preciso que mida justamente los márgenes de mejora. Son indicadores muy agregados porque es lo que se puede permitir, digamos, un ministerio, también es verdad. Pero estoy muy de acuerdo. Lo que ocurre es que eso es tema de tesis en sí misma, ¿no? ¿Verdad, Andrés? Sí, no es fácil que se haga de manera rápida y Sí, evidentemente, digamos, la cultura del análisis coste-beneficio, por llamar de forma muy simplificada, de las inversiones que se hacen, pues todavía yo creo que en España todavía no está muy arraigada, por decirlo así, ¿no? Ujú. Bueno, Andrés tiene mucha experiencia en este tema. Julio, yo sé que durante muchos años ha estado abogando por esta cuestión y desde mi experiencia en el banco, pues he constatado que es un tema, digamos, de recurrentemente, digamos, ausente, ¿no? En los grandes proyectos de inversión en España, ¿no? No solo en España, en muchos otros países, pero el hecho de intentar explicarle a la gente por qué tiene que hacer una inversión y por qué esa inversión va a ser, digamos, buena para la sociedad en general, es una cuestión también que está ahí en el aire, ¿no? Bueno, es otro de los retos que yo creo que tiene el sector del transporte, porque hasta ahora también como decía Andrés, ahora hay prisa para gastar el dinero de este año. Bueno, la filosofía esta de las inversiones basadas en anualidades presupuestarias es uno de los grandes elementos que yo creo que de los grandes elementos que lastra la inversión a largo plazo y con un sentido, digamos, de visión estratégica, ¿no? Bueno, llegado a este punto, yo creo que podemos entrar en hablar un poco del último tema que yo planteaba, si estáis de acuerdo, que es el pago por las infraestructuras, que es en este momento uno de los temas más candentes que hay a nivel europeo. Como sabéis, en mayo del 2017, la Comisión Europea hizo una propuesta para la mejora de una serie de directivas relacionadas con la gestión del transporte dentro de una estrategia que llamó Europe on the Move. Y dentro de esta estrategia, que ya digo, significaba la revisión y la puesta en marcha de distintas directivas, una de ellas era la revisión de la directiva de la Euroviñeta. Ya sabéis
sabéis que la viñeta es pago por el tiempo de uso de las infraestructuras, es decir, y estaba enfocada solo a camiones de más de 3 toneladas y media, con lo cual lo que en la práctica lo que significa es que cuando un camionero entra en un determinado país, pues tiene que pagar por una viñeta. Esa viñeta normalmente era una viñeta anual y con eso tenía derecho a utilizar las carreteras y sobre todo previo pago de una cierta cantidad. Eso era la euroviñeta. Es la euroviñeta clásica la que todavía está en aplicación en distintos países. En España nunca se llegó a aplicar, entre otras cosas, porque las grandes autopistas, los grandes ejes de penetración en España ya tenían peaje y por lo tanto no se puede hacer una doble imposición, ¿no? Pero lo que planteaba la Comisión en ese momento era que en lugar del pago por tiempo se estableciese un sistema de pago por uso, es decir, por uso real de las infraestructuras. No solo no en el tiempo, sino digamos en cuanto a la distancia recorrida real. Que eso, en el fondo, es lo que hacía o con lo que hace el sistema de peajes de las autopistas de peaje. Pero esa revisión de la directiva no solo significaba el pago por uso, sino también el pago por episodios de contaminación o por el pago por episodios de congestión. Con lo cual, extendía no solo el uso de la viñeta a autopistas, sino también al ámbito urbano y además no solo aplicable a los camiones, sino también a los vehículos, a cualquier vehículo en general, ¿no? Bueno, como ya sabéis, la discusión de esa directiva ha durado más de 4 años. El Parlamento Europeo, en junio de este año, acaba de sacar un documento con toda una serie de modificaciones al texto de la directiva, que en este momento todavía se tiene que discutir con los distintos países y que es un tema que también llevará bastante tiempo. Pero bueno, volviendo al ámbito de los ITS, evidentemente si esa directiva en algún momento se aplica o se llega a definir, pues tendrá unas implicaciones que yo creo desde el punto de vista de los ITS serán muy importantes, porque lo que no tiene sentido ya sería poner un pórtico cada 200 metros en toda la red de autopistas y carreteras y dentro de las ciudades, sino que habría que ir a soluciones mucho más, digamos, avanzadas, como por ejemplo pues el uso de sistemas de ITS basados en GPS o en el sistema Galileo, que se está para la localización de vehículos, ¿no? Bueno, pues todo eso significa, ya digo, y además las tarifas tendrían que ser adaptables a episodios de contaminación, a episodios de congestión, etcétera, etcétera. Y además, otro de los elementos que introduce esa nueva directiva es que la cantidad recogida por esas, sobre todo por las tasas de contaminación y por las tasas de congestión, tendrían una finalidad para luchar contra la filosofía española y de muchos otros países de la caja única. Es decir, bueno, pues todo eso es un debate que evidentemente está generando muchas discusiones. Hay países que están totalmente a favor, hay países que están totalmente en contra, hay países que están, digamos, matizando muchos aspectos. Por ejemplo, la República Checa ha sido uno de los más beligerantes en este sentido, porque la República Checa es un país de paso, totalmente de paso, entre los países bálticos y los países, digamos, balcánicos, ¿no? Con lo cual el tráfico de camiones, y no solo de camiones, que atraviesan la República Checa es elevadísimo. Por lo tanto, están intentando hacer una serie de criterios importantes en cómo se lleva a la práctica
la recaudación de esa, ya no será ese pago por uso. España, por ejemplo, y Portugal, que son países periféricos, en principio, aunque bueno, ya sabes que en España hay mucho tráfico de paso hacia el norte de África, pues también en principio se ha opuesto a la utilización del pago por uso, ¿no? Se ha opuesto al texto previsto, publicado por el Parlamento, pero bueno, hay países también como Italia, como Grecia, que se consideran países periféricos y tienen también mucho que decir. Bueno, evidentemente es un debate también que va a durar bastante tiempo, pero aquí lo que me interesaría es conocer vuestra opinión, sobre todo en cuanto a las implicaciones que el desarrollo de los nuevos ITS puedan tener para la puesta en marcha de este tipo de directivas. Mario, déjame hablar en primer lugar ahora, porque este es mi tema favorito desde hace muchos años, el tema de los peajes, y además coincide que en estos momentos es el debate fundamental en Cataluña una vez se han eliminado los peajes de las autopistas que teníamos en Cataluña. Solo quedan un par pequeñitas, o sea, las importantes se han eliminado. Antes de entrar concretamente en el peaje, yo querría hacer unas consideraciones sobre el pago por uso. Y es, por ejemplo, aquí en Cataluña, una vez superado el efecto del agravio comparativo, porque siempre había existido un agravio comparativo en Cataluña, que si en Cataluña las autopistas eran de peaje y en las demás regiones de España no lo eran, una vez superado esto, empiezan a racionalizar un poco el tema. Y salen varios temas de los cuales quiero comentar. El primero, ¿qué pasa cuando no se paga por el uso con el coste del mantenimiento, la contaminación y el tiempo de exceso? Todo esto alguien lo tiene que pagar. Si no lo paga, en este caso eran las concesionarias, ¿quién lo tiene que pagar? Lo tiene que pagar el usuario a través de impuestos. Es decir, pasamos de un sistema que pagaba el usuario que utilizaba un sistema a un sistema de impuestos que lo mismo paga, por ejemplo, por una autopista, un señor que tiene coche que un señor que no tiene coche y que va en función más de su renta que no del uso que hace, en primer lugar. Otra cosa que hay es que, claro, al igualar todas las autopistas, tanto las de peaje como las no de peaje, resulta que olvidamos de una cuestión importante, que es que el diseño geométrico, tanto de unas como de otras, no es igual. Por ejemplo, solo a grosso modo, el carril en las autopistas de peaje es más ancho. Hay normalmente menores pendientes también, porque cuando llegaba una cierta pendiente o añadía un carril adicional y esto. Y luego los radios de curvatura también son más generosos. Por lo tanto, esto también es un factor a tener en cuenta. Es decir, comparar ahora una autopista antigua de peaje con lo que antes se llamaba autovía no es del todo correcto. Entonces, habría que buscar un sistema, como tú has apuntado, de pago por uso. Pago por uso no puede ser por pórticos y todo eso. La única tecnología, aquí ITS tiene una aportación muy importante, es la tecnología satelital. Es decir, en estos momentos estamos identificados todos los vehículos saben en cada momento, es lo que os decía, Google sabe en cada momento dónde estás, a qué velocidad vas, lo sabe todo. Por lo tanto, utilicemos este conocimiento para poder utilizar el recorrido que hace, porque cada recorrido tiene que ser distinto, en el momento que se hace. Aquí es muy importante. Otro de los problemas que tenían los peajes antiguos es que igual pagabas un peaje un día que había congestión que el día que estaba la autopista libre. ¿Qué pasaba? Que el día que había congestión resultaba que pagabas y luego te congestionabas. Posiblemente menos, pero también estabas parado en medio de la autopista. Por lo tanto, era muy triste. Dice, ya que he pagado algo, al menos que me sirva para obtener un beneficio en esto. Y luego, finalmente, supongo que luego ya en el debate entraremos con más detalles, otra de las cosas importantes, si hacemos tecnología satelital, creo que el coste, bueno, otra cosa importante, una cosa es pagar un peaje y otra cosa es cuál debe ser el precio de este peaje. Los técnicos os diremos que es el coste marginal social,
Pero bueno, habría que hablar. Pero hay que distinguir el precio del concepto de peaje en esto. Y otra cosa importante, es decir, como el peaje tiene que ser variable en función de las condiciones del tráfico, entonces es importante que el usuario que vaya a entrar en una zona de lo que hasta ahora era autopista de peaje o no de peaje, que también tendrían que estar grabadas, sepa en qué condiciones se encuentra y cuánto le va a costar. Por tanto, tiene que haber un sistema de información previa. Claro, entonces no puede ser que cada segundo cambie el peaje en función. Tiene que hacer unos periodos de tiempo, puede ser un cuarto de hora, puede ser 20 minutos, pueden establecerse unos periodos de tiempo que no se varía el precio, pero mientras tanto que el señor que va a entrar y que va a utilizar un sistema sepa cuánto le va a costar el entrar en aquella autopista, en aquella autovía o en aquella carretera que va a utilizar. Solo estas pequeñas consideraciones, creo que hay mucho más a discutir, pero querría poner de manifiesto estos conceptos porque me parecen importantes a la hora de definir cuál es la situación óptima. Sí, evidentemente, y un tema que no hemos hablado aquí, pero que al final es lo mismo, es el famoso peaje urbano, ¿no? Que en el Ya, fondo bueno, es un pago por uso dentro de las ciudades, que como decía, ya estaría contemplado dentro de la filosofía general de la nueva directiva, en el momento en que se apruebe, ¿no? sí, completamente. En el peaje urbano sí que lo conozco bastante bien, porque he trabajado mucho, y efectivamente, lo que pasa es que ahora me parece que el problema es más genérico, más amplio, y habría que hablar más, de momento, con el interurbano, precisamente por haberse dado concretamente en Cataluña esta circunstancia de que se han liberado los peajes de todas las autopistas que hasta ahora lo tenían, y yo creo con una falta de previsión de no haber tomado ninguna medida. Os puedo asegurar que cada fin de semana en Cataluña, en la mayoría de las autopistas, hay colas de 20 kilómetros o cosas de este estilo que antes no existían. Por lo tanto, ya sé que hay un efecto sorpresa, un efecto de novedad. Hay el agravio este comparativo que os decía, que mucha gente decía, oye, pues ahora me apetece ir por un sitio que toda la vida me han cobrado. Es cierto que hay toda una serie de circunstancias, digamos, que modifican el comportamiento que sería real. Pero en cualquier caso, este problema existe. Y que por lo tanto en estos momentos empieza a haber muchas quejas y empiezan a ser muchas páginas de todos los periódicos importantes aquí, la Vanguardia básicamente, el periódico y tal, que empiezan a hablar de esta cuestión como diciendo hay que darle una solución, no puede dejarlo tal como está la cosa. Ahora todo es libre. Hay que Con volver a poner los con peajes peajes. vivíamos mejor, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Servei Català de Trànsit, que es el equivalente a la DGT, pues reconoció que no había hecho una previsión de qué es lo que podía pasar en ese momento, ¿no? Con lo cual han Sí. tenido bastante tiempo para poder haber pensado en esto, ¿no? Ya, yo creo que sí. Y además que me den como solución el que están pensando en desviar por carreteras secundarias, bueno, me parece un poco demasiado elemental, ¿no? Es decir, oye, hay muchas otras actitudes, muchas otras posibilidades a explotar. Por ejemplo, la de controlar la demanda con horarios, el avisar, no sé, el decir, bueno, tú embotéllate y ya veremos, y si te embotellas pondremos allí a los Mossos de Escuadra y te desviaremos por otra. No me parece que sea una buena solución. Fíjate que, bueno, perdona, Andrés, primero te cedo a ti la No, palabra. adelante. Has apuntado dos temas fascinantes, ¿no? Uno, por hilar por tu discurso con el último punto. Precisamente este es el motivo por el cual no podemos acudir a un sistema tradicional de pórticos. Precisamente porque en muchos puntos tarificar exclusivamente las vías de alta capacidad implicará un desvío a zonas, a carreteras secundarias, que son además las que concentran mayor accidentalidad. Y eso no es un efecto deseado. Con lo cual, el pago por uso tiene que ser uniforme en toda la red, con tarifas diferenciadas, seguramente, pero donde la brecha entre las dos sea razonable. Y porque además hay que mantener las dos. Si estamos pensando que el mantenimiento es uno de los objetivos,
ambas tienen que tarificarse acorde con su exigencia de mantenimiento y rehabilitación. Y además se suma, a esto se suma, y voy a hilar un poquito más lejos, se suma con el que contamina paga, ¿no? Entonces ya entramos en la transición energética y es otro enorme debate que trato de esbozar solamente porque seguramente luego tendremos que comentar. Y es que, ¿por qué el pago por uso es también fundamental? Porque necesitamos también manejar un sistema de zanahoria y palo, ¿no? Para promover la transición energética. Dicho lo cual, estamos muy centrados en la electrificación y posiblemente hay que abrir la mirada, hay que pensar en la transición energética de manera un poquito más amplia, hay que ver hasta qué punto los combustibles fósiles van a tener que complementarse y sustituirse hasta que otros medios de propulsión sean viables, y además tenemos el hidrógeno, que a lo mejor lo estamos infraestimando. Pero esto es todo un debate fascinante, pero es verdad que de nuevo es un problema presupuestario, ¿no? Al principio vamos a introducir el peaje para recaudar, pero vamos a hacer pagar más al medio que más contamina, que es justamente el combustible fósil, que ahora mismo tiene pues un 40%, o Andrés, tú me corriges, de impuestos sobre su valor. Impuesto que no se aplica a la misma proporción, ni mucho menos, ni en coste, ni en componente, en la electrificación. Y en el hidrógeno ya veremos. Es decir, que una vez que tengamos la transición energética, lo que vamos a tener es un agujero presupuestario enorme en el transporte. De modo que el impuesto al transporte que ya existía, o sea, ¿qué impuesto ya existía al uso por kilómetro de los vehículos? Pues justamente los impuestos a los combustibles. Es ya hoy un mecanismo perfecto de pago por uso. Y lo olvidamos como si no fuera parte de la solución. Lo ha sido. Ahora resulta que esa fuente de financiación que algunos defienden no solamente cubre parte de las externalidades del transporte, sino que eventualmente, como entra en esa caja única, puede cubrir otras cosas, y esto es un debate también muy largo, aquí lo dejo porque hay muchas visiones. Evidentemente, cuando eso desaparezca, vamos a tener que contar con la tarificación por uso vía peaje sí o sí. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Evidentemente, como bien decía Julio, solamente vía GPS. Es la única manera razonable, porque no vamos a plagar la tierra por doquier con pórticos. No tiene ningún sentido. Y estamos volviendo atrás en la evolución tecnológica en la que estamos. Ahora bien, volviendo al ejemplo de Google, hay otra fuente de datos que son los propios proveedores de vehículo privado. O sea, los proveedores de los fabricantes, ¿no? Los pobres fabricantes ya tienen el GPS instalado en todos sus vehículos. El hecho de que tú accedas o no al GPS es una cuestión de que te permitan o no compartir el dato que ellos sí tienen. Ellos sí tienen el dato de todos sus vehículos, de la flota moderna al menos. O sea, el vehículo conectado ya más o menos está aquí. Lo que pasa es que ¿quién lo utiliza y para qué? Pues los fabricantes para conocer, en fin, patrones de conducción, reparaciones promedio en función del uso, etcétera, etcétera. Pero de nuevo es un filón magnífico, necesario y un complemento esencial que tampoco se está compartiendo. ¿Quién hace eso? Pues de nuevo agregadores de datos, que en este caso pues TomTom, Here, tiene sus socios y van compilando eso con sesgos más o menos acusados. Y además en función, evidentemente, de la antigüedad del parque, etcétera, etcétera. Hay muchos sesgos aquí metidos que son todo un problema para la explotación del dato. Pero el dato llegará un momento que con un parque suficientemente joven resulta que todos los vehículos tendrán su GPS. Y sin embargo nos vemos obligados a considerar, oye, si queremos un sistema universal europeo para tarificar a todo el mundo, deberíamos tener una unidad embarcada para todos, ¿no? Lo que llaman en el inglés on-board unit, los OBUs, que se ha convertido en el algo universal de ITS, y a lo mejor había que hacer, pues tenemos que tener un OBU europeo. Tenemos que tener un OBU europeo porque no somos capaces de que los proveedores de los vehículos compartan su información, que sí la tienen. Entonces, a lo mejor hay que, de nuevo, ser eficientes, señores. Si la información ya está, no vamos a ir duplicando capas, ¿no? ¿Por qué no empezamos desde el principio, desde la provisión del vehículo, a obligar a que esos OBUs estén estandarizados y que todo el mundo la reparta? Y este es otro debate precioso que ahí dejo, ¿no?
Luego está el debate también y con eso te estoy pisando demasiado, Andrés, mis disculpas. Pero No, nada. el debate de cómo introducimos, ¿no?, esa migración hacia ese GPS, ¿no?, y qué es sensato hacer en el corto plazo. Este es un debate precioso. Una vez acordado, ¿no?, que realmente tenemos que ir al GPS, pues parece que el único sector al que sensatamente se le puede obligar a que se profesionalice es al vehículo comercial, al vehículo pesado. Cosa que ya se hace en otros países de Europa y que eventualmente tenemos que imitar, ¿no?, y continuar con esa línea. Y para el ligero yo creo que es pronto contar con el smartphone o con un Nobu embarcado de GPS porque es relativamente caro y no es realista que la penetración sea suficiente, y a lo mejor hay que empezar poco a poco. Primero como viñeta tradicional y luego ir migrando a un GPS universal, ¿no? Pero yo pongo encima de la mesa que quizás el debate más importante es el GPS universal de vehículo en origen y no un OBU comercializado porque según qué entidades o no, normalizado o no, totalmente homogéneo en toda Europa, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que estos son todos los frentes posibles del debate y perdón porque me he excedido seguramente en abrir melones. Bueno, pues sí, ya que abres melones, yo iba a abrir un melón más. Y es en esta normativa europea, en esta directiva, nuevamente yo he hecho en falta una visión más intermodal. Es decir, nuevamente volvemos a considerar la carretera solo la carretera, ¿no? Y enlazando con lo que dice Ulises, es decir, si vamos a tener o podríamos tener información de cada vehículo y lo que hace, podríamos establecer sistemas tarifarios que dijéramos, si usted lo que va a hacer es llegar a la estación de tren para dejar su coche y transferir al transporte público, podría haber una tarificación diferente, como se está haciendo en ciudades, ¿no? Y el sistema de pago de ese aparcamiento pues estaría ligado al uso final que va a hacer usted de su viaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, debería la Unión Europea establecer en esta normativa algunos capítulos o algunos elementos que esta información, que no sirva solo para pagar por recorrer la carretera, sino también dependiendo del destino al cual llegues en la carretera. Es decir, si yo voy a llegar a un destino que es, pongamos, una fábrica, pues a lo mejor se le puede, digamos, esa carretera está sirviendo a un beneficio, por decirlo así, económico de una actividad industrial. Si estoy llegando a otros lugares, como puede ser una universidad, pues a lo mejor podemos plantearlo de otra manera, ¿no? Bueno, quiero decir, y sobre todo, si hay alternativas a esa carretera, por ejemplo, que fuera una línea de ferrocarril, pues a lo mejor podríamos establecer una tasa mayor por uso de esa carretera porque usted tiene una alternativa. Y si no la tiene, pues a lo mejor socialmente no puedes cobrar lo mismo. En fin, bueno, que cabría toda una, digamos, por eso digo, abro otro melón, que es ampliemos el punto de mira, no solo la carretera, sino el conjunto de servicios de transporte que en esa carretera, por ejemplo, autobuses hay o otros modos alternativos o otros destinos que esa carretera sirve para poder transferir a otros modos de transporte más sostenibles. Bueno, y además está la cuestión de si hablamos de mercancías o de Claro, también. pasajeros, ¿no? Que todavía el melón todavía se complica más, ¿no? Porque aquí entraría también la cuestión de la logística y sobre todo en este momento que está aumentando de una forma espectacular el tema de la distribución, la logística urbana, ¿no? De toda la paquetería que está creciendo de forma absolutamente exponencial, ¿no? En fin, el melón cada vez puede ser más amplio. Oye, y querría apuntar un par de cosas que ha dicho una Ulises y otra Andrés. En principio, Ulises ha hablado de que ya existe un impuesto actual sobre el transporte, que es el impuesto de los carburantes. Pero no olvidemos una cosa, que el impuesto de los carburantes va en función del coste medio de los vehículos, del uso de los vehículos. Y en cambio, aunque no lo hemos dicho de una forma directa, el peaje tendría que ir en función del coste marginal. Es decir, que cuando hay congestión se tiene que pagar más que si no hay congestión por el mismo uso de la misma carretera.
¿eh? Por supuesto. Entonces, esto es importante a la hora de establecer un sistema de peaje. Y luego, Andrés acaba de apuntar una cosa fundamental, que es decir, que el peaje, la tarificación tendría que ir en función del motivo del viaje, evidentemente. Lo que pasa es que esto yo lo veo muy difícil. No veo fácil que podamos identificar, sobre todo en tiempo real, cuál va a ser el destino. Se podía establecer, por ejemplo, unos descuentos o unos costes adicionales, por ejemplo, dependiendo al punto de destino que vas, que el sistema reconocería. Si, por ejemplo, vas a trabajar, te ha cobrado un peaje, te podría hacer un descuento. Si vas a jugar a tenis, por ejemplo, y te ha cobrado un peaje, te podría cobrar un sobrecoste. No lo sé. Se podría hacer alguna cosa de este estilo, pero en cualquier caso, creo que sería importantísimo. No lo veo fácil, ¿eh? Pero me parece importantísimo. Es un debate precioso, pero efectivamente, y habría que ver hasta qué punto la filosofía de la tarificación europea permitiría segregación, pero estoy de acuerdo que la finalidad es un criterio importante. Y además, si abres ese melón, pues también incluso en función de la renta. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un pago por uso progresivo? Sí. También, claro, es verdad. O sea Hoy hay muchas filosofías que se pueden aplicar dependiendo un poco de cuál es el objetivo que persigas. Ahora, Bueno, aquí hay una cosa muy importante, una cosita muy pequeña, perdón, antes de... aquí, cuando hablamos de la intermodalidad, y es un tema que en algún momento, al leer las preguntas, Mario, quería haber comentado y no lo hemos hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de las zonas de bajas emisiones, del pago por uso, de la restricción del vehículo privado, no olvidemos que la movilidad se tiene que satisfacer, ¿no? Que las ciudades son lo que son gracias a la movilidad. Hombre, hemos pasado una experiencia muy traumática en la que la movilidad ha dejado de ser el eje fundamental de la naturaleza de la existencia urbana, pero hemos visto como en solamente cuestión de meses estamos todos locos por volver a la movilidad. Incluso hay que preguntarse si por qué los empleadores siguen tan aferrados a la necesidad de la movilidad. Y esto es otro debate también muy bonito, ¿no? Que parte de la gestión de la demanda tiene que ver con la atracción del empleo. Eso ahí lo dejo. Pero pensando en la implicación de la transferencia de modo, no debemos perder de vista que es que si queremos realmente que la movilidad se satisfaga, tenemos que pensar en cuál es la alternativa. Entonces, tanto el vehículo privado como el sistema privado como el sistema público están realmente ya en saturación. Entonces, cuando tú piensas en hacer un estrangulamiento del vehículo privado, significa que tienes que incrementar la oferta del transporte público, pero que a lo mejor tienes que incrementarla en un 30% si realmente cumples todos tus objetivos de reducción de emisiones, de reducción de vehículos, etc. Y somos capaces de dar en un plazo relativamente corto y razonable un incremento de capacidad del transporte público de esa magnitud, porque es que algunos sistemas ferroviarios ya no dan para más. No hay mucho margen para la conducción automática en muchos metros, no hay mucho margen para los autobuses. A lo mejor hay que repensar tantísimas cosas en nuestro sistema de transporte que la revolución es conceptual en su conjunto, ¿no? Y que no basta solamente de pequeñas apps de movilidad como servicio, ¿eh? Se trata de reconsiderar cuál es el papel del transporte público en la ciudad y cómo facilitar, de nuevo, es verdad, no ser tan dependientes y tan adictos al vehículo privado, ¿no? yo, Yo quería añadir una cosa sobre lo que ha dicho Ulises, y era el uso, efectivamente, el vehículo privado se usa mal porque está con una baja ocupación. Es decir, yo no recuerdo ahora cómo estará en estos momentos, pero hace unos años estaba 1,25, 1,3 pasajeros por vehículo cuando tiene una capacidad de 4 pasajeros el vehículo privado. Por lo tanto, un aspecto importante a tener en cuenta sería el conseguir que los vehículos fueran mejor usados. Y en este sentido, en el último congreso que tuvimos en ITS ya se habló de que existen métodos muy fiables para detectar el número de pasajeros que tiene un vehículo. Por lo tanto, creo que ahí los ITS podrían ayudar, porque creo que sería importante también tanto para establecer precios, por ejemplo, del uso del vehículo privado
para descuentos o lo que queráis, el hecho de el número de pasajeros que va en un vehículo. Sin duda. Sin duda. Yo, como digamos, como moderador de la sesión, tengo que interrumpir un poco en este momento porque nos quedan en teoría 3 minutos solamente. Hemos hablado de una infinidad de cosas. Hemos hablado quizá más de movilidad que de ITS, pero es que los ITS evidentemente tienen que estar al servicio de la movilidad y el corazón del problema está en resolver los problemas de la movilidad que tenemos enfrente, que son enormes y que plantean una serie de debates, como hemos visto, muy interesantes y que nos llevarían muchísimas horas todavía de discusión. Pero yo creo que al final hemos visto que hay elementos fundamentales como son la información, el, el compartir esa información, la integración, etcétera, etcétera. Y en los últimos momentos hemos visto que también hay otros elementos fundamentales como puede ser pues las inversiones que necesitan no solo la movilidad, sino junto con ella los nuevos sistemas ITS y cómo se gestiona todo esto. Yo no sé si es posible dar paso a alguno de las personas que están en la audiencia, si tienen una pregunta muy específica que se pueda resolver en muy poco tiempo. Ya sé que es complicado, pero no sé, Manuel, si podemos dar paso a Sí, sin algún... problema. El que quiera que pregunte directamente, no hay ninguna mano levantada, no he visto ninguno por ahí. También algunos de los estudiantes que hay del máster, si tenéis alguna pregunta. Creo que ha sido un barrido muy actual y muy pertinente, digamos, a todo lo que, como habéis comentado, es la movilidad actual y los problemas que existen ahora mismo en el ver cómo gestionar tanto tecnológicamente como psicológicamente también a veces este entorno. No sé si hay alguna pregunta por ahí de alguien. No parece que... Sí, José Francisco sí. está. Perfecto. Sí, hola. Un gusto volveros a ver a algunos de vosotros que hace tiempo que no os veía. Yo no sé si como resumen de todo lo oído, me queda que existe una falta de confianza entre los operadores y en la gestión del dato y que eso es lo que está bloqueando el desarrollo de realmente de la aplicación de la tecnología. Eso respecto a los operadores y respecto a las administraciones que deberían, creo que facilitar esa fiabilidad de la gestión del dato. Sin embargo, tenemos ejemplos como Renfe, que se saca su propia MAS para poderlo aplicar, con lo cual es un contrasentido. Y me llama mucho la atención lo que antes Andrés hablaba, sobre que incluso el Ministerio está instando a que sean los municipios a desarrollar todas estas tecnologías. ¿Y por qué te metes en otro jardín cuando no eres capaz de coordinar a las comunidades autónomas, que son las más próximas que tienes, en tus servicios de transporte entre comunidades? O sea, no entiendo nada. O sea, yo lo que veo aquí es una desconfianza total entre operadores, entre gestores y la administración, en lugar de poner orden, pasa la pelota al otro lado. No lo sé. O sea, yo es que no sé si estamos bloqueados o hacia dónde vamos. Bueno, yo rápidamente diría que la situación no es Gracias. tan pesimista, no es tan pesimista como quizá la pones, pero que sí es cierto que hay muchos retos que afrontar en el corto y en el largo plazo, sin entrar en mucho más detalle, ¿no? Quizá Andrés o Julio. No, yo en Sí, esta sí. línea que he dicho antes, que me parece que hay un elemento clarísimo de renovación en el enfoque de esta estrategia de movilidad por parte del Ministerio, recordaréis que uno de los puntos que tiene esa estrategia es la transformación del misma.
precisamente, y cuando oyes hablar a María José Rayo, en fin, a la gente que está detrás de esta estrategia, dice, bueno, el Ministerio tiene que cambiar de chip, ¿no? Tiene que cambiar de visión, ¿no? Dejas ya de ser gestionar infraestructuras propiedad de un ente público a gestionar movilidad, con lo cual ya el enfoque lo pones en el otro lado. Es que es en el usuario, no es en la infraestructura, no es en el mantenimiento. Evidentemente eso no se hace por el hecho de que se haya aprobado una estrategia, sino que las personas siguen siendo las mismas y tienen que cambiar. Evidentemente los presupuestos, las acciones, la normativa, en general yo creo que si el marco está claro, el proceso de transformación y de cambio se produce, pero hay que impulsarlo, claro está, ¿no? Y efectivamente ellos lo han previsto, que no se puede con con la misma gente hacer cosas diferentes. Habrá que desarrollar nuevas capacidades, nuevos perfiles de funcionarios, una reestructuración del ministerio con otras direcciones generales que no sean las clásicas, en fin, por modos de transporte, Yo etcétera. creo, Andrés, para continuar un poco, y puesto que ya estamos muy apurados de tiempo, Sí. quería añadir una cuestión que ya me ha sorprendido toda la vida. En España tenemos un problema grave con todo lo que es gestión del transporte. Hay dos ministerios que están metidos. Por una parte, tenemos el Ministerio actualmente de Transporte, que lleva cuestiones de transporte, pero se dedica más a construcción y más que a planificación. Y por otra parte está la DGT, que es la que gestiona y depende del Ministerio del Interior. En otros países no existe. En otros países, la Dirección General de Tráfico depende del Ministerio de Transportes. O no se llamará Dirección General de Tráfico, como se llame. El organismo correspondiente depende del Ministerio de Transportes. Claro, entonces aquí, al ser de ministerios distintos, y esto complica lo que llamamos la integración, la gestión. Uno quiere hacer una cosa y como no depende del presupuesto de su ministerio, que no es el del otro. Bueno, en fin, todo esto para mí es un problema estructural grave que tenemos en nuestro país y que habría que solucionar. Ya lo sé que no es fácil, pero creo que habría que solucionarlo. Yo, si Manuel me deja, yo les sugeriría a los tres ponentes que en un minuto den su última opinión sobre el tema, ¿no? Perfecto. Quizás Ulises, Andrés. Pues no, bueno, yo creo que para mí la palabra que sigue siendo una asignatura pendiente es integración. Integración de modos, integración de motivos de viaje, integración incluso en mercancías y personas, como has puesto de manera, e integración administrativa, ¿no? Todo esto también, todo eso se complica además cuando Julio ha hablado de dos ministerios, pero también pasa lo mismo cuando hablas del ministerio con las comunidades autónomas o entre comunidades autónomas. Es decir, ¿por qué no puedes establecer una línea de transporte público, una concesión entre dos comunidades autónomas para servir a una necesidad? No, tiene que ser dos trozos de comunidad de líneas porque son dos concesiones. Bueno, hay una serie de cuestiones que decir, vuelve a ser siempre lo mismo. Es decir, lo que queremos es dar mejor servicio al usuario. Entonces, todo tiene que estar puesto a que el sistema funcione mejor pensando en quien lo utiliza, no pensando en la infraestructura, en las competencias, en la tecnología dominante, en el negocio de uno o de otro, sino, digamos, yo creo que poniendo todos los huevos en la misma cesta, todos ganan, todos los actores ganan y sobre todo gana el usuario. Bueno, yo si acaso por complementar, porque es difícil poner un broche a todo esto, quizás pues insistir en la naturaleza, el objetivo último de los ITS, ¿no? En la inteligencia, ¿no? Es decir, que como bien hemos apuntado, estamos confundiendo el ITS solamente con la recopilación del dato y a partir del dato generar información, análisis y sobre todo gestión, interpretación y predicción. Ahí es donde tenemos la inteligencia y eso de nuevo es una labor de integración con todos los datos que hemos apuntado de fuentes de información, etcétera. Pero la inteligencia está en la algoritmia que tiene que acompañar a toda la, digámoslo muy amablemente, a la cacharrería, ¿no? Que no solamente es sensórica y comunicaciones, sino qué hacemos con todo eso. ¿Perdón? ¿Perdón? Julio, ¿algo más? ¿Ya me veis? No.
No, a ver, yo continúo, a ver, exactamente. Hombre, yo que soy defensor de la tecnología en la navegación del transporte, creo que es fundamental. A ver, en el momento que la tecnología avanza muchísimo, yo que conozco toda la historia desde hace 50 años del transporte, he visto cómo ha ido avanzando la tecnología y tengo que decir que el avance de la tecnología ha ido mejorando muchísimo el transporte. Lo que estamos hablando de la integración, la identificación, la información, todo esto ha sido gracias a que la tecnología ha ido mejorando. Por lo tanto, si lo que queremos hablar, cuál ha sido el papel y la contribución de los ITS al transporte, puedo decir que ha sido fundamental. En estos momentos no estaríamos en la situación de transporte con todos los pegas que tengamos actualmente, si no hubiera sido por los grandes aportes que ha hecho la tecnología a este mundo. Y además os puedo decir que posiblemente las nuevas y sobre todo las comunicaciones, yo creo que ha sido uno de los sectores en donde más ha contribuido la tecnología en el transporte. Es decir, en otros sectores también importante, pero en el transporte creo que ha sido fundamental. Bueno, pues por mi parte yo creo que es el momento de agradecer enormemente la contribución de vosotros tres, Andrés, Ulises y Julio. Yo creo que el debate ha sido muy interesante. Como decía, podíamos alargar el debate durante horas y horas, pero los temas importantes yo creo que han salido y se han, digamos, expuesto desde vuestros distintos puntos de vista, la universidad, la empresa privada y administración muy extensa y muy clara. No sé si, Manuel, quieres decir alguna cosa. Nada más, agradeceros a todos el haber estado por aquí, el haber aprovechado, creo que el tiempo muy bien en esta mañana antes de viernes, antes de fin de semana. Y nada, por la tarde seguimos con las sesiones técnicas con los estudiantes de este módulo y nos vemos ya por aquí. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Yo quería última pedir perdón porque no me habéis visto, pero bueno, Sí, te lo vimos importante era oírse. al principio de todo te vimos. Cuando estabas Sí, con el otro ordenador te vimos un poco, aunque fuera ya, pues Nada. ahora no, pero bueno, lo Y importante era poder el oír. haber tenido la paciencia de haber participado en esta sesión. Hemos Muchas gracias. De verdad, luchado Pues, contra la tecnología también. pues nada, muchas gracias a Vale. todos. Buen fin de semana. Buen día. Vale, igualmente, buen fin de semana. un honor y un placer de verdad compartir debate con vosotros. Un abrazo.